Hola a todos, vamos a dar inicio a este nuevo video y vamos a dar la definición de lo que es un subespacio vectorial. ¿Mm? Eh, ya tenemos obviamente en nuestra cabeza la definición de lo que es un espacio vectorial y hoy día vamos a hablar de lo que es un subespacio vectorial. Para eso, vámonos directamente a la definición, que es mucho más corta que la definición de lo que es un espacio vectorial. ¿Ya? Entonces, diremos que H es un subespacio, es como un espacio más chiquitito, ¿no? ¿Sí? Es un subespacio vectorial de W. Ya, importante son las notaciones. Recuerden que, por ejemplo, linealmente dependiente se dice LD, se podría decir LD, LI para linealmente independiente. Para el caso de subespacio vectorial, la notación es un poquito especial. Ustedes la deben ya haber usado en varios ramos de matemática. Pero aquí, cuidado, porque estamos trabajando con espacios, con conjuntos. Vamos a decir que H es un subespacio vectorial, colocamos esa simbología de desigualdad, W. Así que si por ahí ustedes ven esa desigualdad, estamos en presencia de un subespacio. ¿Ya? Entonces, diríamos que H es un subespacio vectorial de W, si solo si se cumplen tres condiciones. Primera condición, que el cero de W pertenezca a H. ¿Sí? Por eso es importante saber cuál es el cero de este espacio vectorial, porque de ese cero lo extraemos y vemos si ese cero que está en el espacio grande está contenido en el espacio más chiquitito. ¿Ya? Entonces, si el cero de W pertenece a H, ya tenemos completamente definida la primera parte de la definición. Segunda condición, que para todo U y B, para todo par de vectores en H, la suma de esos dos vectores también tiene que pertenecer a H. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Tomar dos vectores de este subespacio y sumarlos. La suma final es un elemento de ese conjunto, tenemos ya cumplida la condición 2. ¿Qué nos dice la tercera condición? Que para todo U en H y para todo alfa, perdón, para todo U en H y con alfa un escalar. Recuerden que este espacio es un K espacio vectorial. Siempre tenemos vectores aquí adentro y tenemos escalares. Un conjunto por el cual sacamos los escalares. Entonces, acá, ¿qué tenemos? Un vector de este candidato a ser su espacio, un escalar del espacio vectorial. ¿Y qué debe cumplir esta doble condición? Bueno, que alfa veces U también pertenezca a H. Entonces, en resumen, el cero pertenezca a H, que la suma de dos vectores sea un elemento del conjunto y que la ponderación entre un escalar y un vector también pertenezca al conjunto. Por ahí, estas tres condiciones se pueden simplificar en dos, que por ejemplo sería que el cero de W pertenezca a H, y la segunda condición es que para todo U y B en H y para todo alfa y beta en K, se cumpla que una combinación lineal de ellos, o sea, alfa por U más beta por B, también pertenezca a H. ¿Ya? En el fondo es tomar esa condición con esa condición y generar una condición más general. ¿Ya? Ahí ustedes decidirán si les es más cómodo primero demostrar la suma sola y después la ponderación, o simplemente demostrar ya la suma y la ponderación en conjunto. Ahí ya es decisión de ustedes. Prefiero yo, bueno, quizás por un tema de orden, quizás sería más conveniente finiquitar la suma y después finiquitar la ponderación en forma separada, pero, insisto, también se puede hacer en conjunto. Ahí ustedes tomarán la decisión como personas grandes. Ya, vamos a ver un ejemplo para ver cómo funciona esto. ¿Sí? Vamos a considerar un conjunto H formado por tripletas, son X, Y, Z que están en R3, y aquí le vamos a dar una condición. ¿Qué condición? Que la tercera componente nos da cero. ¿Es un espacio más chico? Claro, porque R3 puede ser ese.
R3 es un R espacio vectorial. Y aquí dentro estamos tomando unos pequeños elementos, que vendría siendo H, y estos elementos tienen una condición, que la tercera componente se anula. ¿Ya? Aquí podría haber otro conjunto con otra condición, equipos formando diferentes conjuntos, y todos ellos podrían ser candidatos a ser subespacios vectoriales. En este caso en particular, el subespacio que nosotros vamos a ver si es o no es subespacio vectorial, o sea, que cumple las tres condiciones, tiene esta característica. O sea, podríamos escribir este conjunto de esta forma, como X y 0, tal que X y Y, o sea, cada componente es un real. Ya. ¿Cuál es el espacio vectorial acá? El W de la definición es R3. Ese es W. En ese conjunto hemos traído un conjunto más chiquitito. Queremos primero, buscaremos el 0 de W, que tenemos que aplicar la primera condición de subespacio. Bueno, el 0 de W es el 0 de R3, que vendría siendo el vector 0, 0, 0. Entonces, nos vamos a la primera condición, nos tenemos que preguntar si el 0, 0, 0 pertenece a H. ¿Qué debe ocurrir para que ese vector pertenezca a H? Bueno, que cumpla la condición. ¿Cuál es la condición? Que la tercera componente sea 0. No me interesa lo otro. Esa sea 0. Bueno, y claramente lo cumple. ¿Sí? Aquí está la tercera componente. ¿Sí? Así que, primera condición, se verifica. Entonces la pregunta, ¿el 0, 0, 0 pertenece a H? Sí, ya que su tercera componente nos da 0, que es la condición del conjunto H. Ya. Segunda condición, no hace en forma separada. Vamos a considerar dos vectores de H, ¿sí? Son vectores de H, y H tiene condiciones. Entonces voy a tomar un x1 y 1, 0. Coloco 0 porque es la condición del conjunto H. Voy a tomar un segundo vector que vendría siendo x2 y su 2, 0. Cada uno de estos vectores pertenece a H. ¿Qué tenemos que ver? Si la suma de esos dos sigue perteneciendo a H. Entonces voy a tomar el primer vector y le voy a sumar el segundo. Suma de tripletas, componente tras componente. S con S, S con S y S con S. Entonces la primera componente de la suma sería x1 más x2, y la segunda componente vendría siendo y1 más y2. Bueno, y 0, 0 es 0. Entonces la pregunta es, ¿este elemento pertenece a H? Y la respuesta nuevamente sí, ya que nuevamente su tercera componente también es 0. Ahí, ¿sí? También es 0. Por ejemplo, para que veamos más o menos qué está pasando acá, si yo el otro conjunto fuera x y 1, ese, por ejemplo, fuera la característica de este candidato a ser subespacio, si ustedes toman dos vectores acá, distintos, y los suman, la tercera componente se ve hacia 2. Y la característica de este espacio vector, estoy pensando en otro ejemplo parecido a este, la característica es que la componente tercera sea 1, y aquí la tercera componente medio 2. Entonces, el conjunto que tiene como característica que la tercera componente, por ejemplo, nos dé 1, no sería un subespacio vectorial. Y peor, porque el hipotético subespacio que, por ejemplo, tuviera esta característica tampoco contiene el 0, 0, 0, que es la primera condición de subespacio, ¿ya? Porque la tercera componente es 1, ¿ya? Por eso es súper importante que ustedes tengan identificado el subespacio, cuál es la característica del subespacio, porque con respecto a la característica se va comprobando principalmente la condición 2 y la condición 3, ¿ya? Generalmente el 0 va a estar en el conjunto, porque es la primera condición más rápida que se va a verificar. Ya, la tercera condición, vamos a tomar un vector nuevamente con la característica de H, x y 0, este sí está en H, y vamos a tomar un escalar en R, porque este espacio vectorial es un R espacio vectorial. ¿Sí? Es un R espacio vectorial. O sea, las constantes que proporcionan la definición de espacio vectorial son extraídas de R. Luego la constante que nosotros tenemos que considerar es R.
Entonces tomamos un vector característico del espacio, tercera componente 0, no me interesa lo otro, por eso le coloco x y, que hay en forma arbitraria, y vamos a ver qué pasa con la ponderación. Si la ponderación nos entrega un vector del espacio, hemos comprobado la condición 3 y vamos a poder concluir que el espacio sí es un subespacio vectorial de R3. Bueno, ¿cómo se procede a multiplicar? Un escalar por una tripleta, componente con componente. Miraría alfa x, alfa y, 0. Entonces, nuevamente, ¿este elemento pertenece a H? Sí. Nuevamente, ya que su tercera componente vuelve a ser. Bueno, no lo mencioné, pero creo que es bastante claro. Eh, Tanto X como Y en la característica del conjunto H son números reales. Luego, la suma de dos reales es un real, así que este componente es un real. La suma de dos reales es un real. El producto entre un real con un real es un real. Aquí obviamente pasa lo mismo. Por lo tanto, la característica que es un real y cero se cumple tanto para la suma como también se cumple para la ponderación. Real, real, cero. Por lo tanto, estimados y estimadas, hemos comprobado las tres condiciones de este conjunto especial. Hemos comprobado que el 0, 0, 0, o sea, el vector nulo pertenece a ese conjunto, cumple la condición tercera. Que dado dos elementos característicos de H, la suma también es un elemento de H, que si tomamos un vector de H y un escalar en R, por culpa de R3, su ponderación también es un elemento de H, por lo tanto, dada la condición 1, condición 2 y condición 3, podemos concluir que H es un subespacio de R3, porque se han cumplido las tres condiciones de definición de lo que es un subespacio. Ya, les voy a dejar este ejercicio que es bastante interesante, es rápido, pero ustedes ahí vayan aplicando las propiedades. Les voy a dejar dos, ¿ya? Les voy a entregar el conjunto F, formado por todo el conjunto de las matrices que tiene de esta forma. A, B, C menos A, tal que A, B, C pertenecen a R. Este es un conjunto que está inmerso dentro de las matrices cuadradas de orden 2. Ya, la característica aquí es bastante simple, está dada por la diagonal. O sea, el número que ustedes coloquen acá, por ejemplo, si 7 es 5, este va a ser menos 5. El B queda libre y el C queda libre. O sea, por ejemplo, aquí está la matriz 2, 3, 4 menos 2. ¿Sí? Ahí está el A y el menos A. También podría estar aquí la matriz menos 4, 1, 1, 4. Ahí tengo el A y ahí tengo el menos A. Acá no me interesa lo que hay ahí, porque son arbitrarias. ¿Sí? No dependen de la A. Ya, la pregunta en el fondo es si es que F, la pregunta es si F es un subespacio de las matrices cuadradas de orden 2. Ya, ya. Y les dejo un ejercicio 3, G, también matrices A más 2, B y C. Con A, B, C en R, también cumple la condición de arriba, también está contenido en M sub 2 de R, y la pregunta es la misma, si G es un subespacio de las matrices cuadradas de orden 2. Aquí la característica de G está dada por la primera entrada y la entrada 1, 2. O sea, si por ejemplo ustedes quieren tomar una matriz de G, aquí, el B y el C da lo mismo, 4 menos 6, pero si aquí ustedes colocan el 5, acá tienen que ir el 7, y le estoy sumando 2 a la primera componente. Si aquí colocan 1, aquí colocan 3. Si aquí colocamos menos 2, aquí colocamos el 0. ¿Ya? Y así se van formando los elementos de G. Ya. Tenemos dos ejemplos o dos ejercicios más que nada que tienen que hacer ustedes. Y la pregunta en el fondo es si F es un subespacio de M sub 2 y si G es un subespacio de M sub 2. Ya. Aquí está la clave de esta parte, la definición de lo que es un subespacio vectorial. O bien,
condición 1, condición 2, o las 3 en forma separada. Insisto, tomarán la decisión que es lo que más le acomoda. Yo finalmente aplico las 3 porque hago el 0, después la suma y después el escalar. Trato de no combinar la suma con la potencial porque puede ser un poquito más largo el ejercicio. Bueno, ahí estamos. Trabajen con esos dos ejercicios. Ahí, digamos, potenciando un poquito la definición de lo que es un subespacio vectorial.